familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es incondicional, en cada calma o a la tempestad, el equilibrio simple y natural del universo. Bienvenidas, queridas familias guatemaltecas. Nos encontramos en la cuarta sesión de Escuela para Padres de la Asociación Enlace. Estamos con ustedes, Gloria Ayer. Leonora de Mijangos. Veremos el día de hoy educación para la libertad. Ok, hoy vamos a tratar un tema precioso, la libertad. ¿Qué es la libertad? Usted se ha preguntado, ¿te has preguntado tú, Gloria, qué es la libertad? Muchas veces es... Y cuando la definimos es algo complicado. Vamos a ver en la pantalla algunas fotografías que me gustaría que fueran pensando si tienen alguna relación con la libertad. Ahora estamos viendo a una persona con las manos levantadas en un área muy libre. También miramos un pajarito saliendo de una jaula. Miren la que vemos en este momento. Es un bosque precioso, lleno de árboles, pero con un camino largo y extenso. Y ahora vemos el símbolo de la libertad a nivel mundial, la Estatua de la Libertad. ¿Qué es libertad entonces? ¿Realmente todos somos libres? ¿Se ha preguntado usted eso? Ok, hoy vamos a hablar de este tema que es muy interesante y que va muy relacionado con el tema que vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas, Gloria? ¿Cuál fue el tema que vimos la semana pasada? Educación en valores. Muy bien. Educación en valores va muy enlazado con la libertad. La libertad es un hecho, es algo que en realidad no podemos negar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Correcto. Se trata de uno de esos conceptos difíciles. Muchas veces les preguntamos a los jóvenes y a los niños qué es ser libres. Y cuando le preguntamos a los adultos nos quedamos pensando, en realidad, ¿soy libre? ¿Me siento libre? ¿Convivo libremente? Son preguntas muy importantes. Pero el ser humano tiene dos cosas importantes en su vida, dos aspectos importantes que son parte del diseño del ser humano. Es la inteligencia, Gloria, y la voluntad. Pero para entender esto, queridos amigos, queridas familias, vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. La inteligencia es un conjunto de procesos mentales que se aplican para resolver situaciones o problemas, aprender de lo nuevo, adaptarse al medio ambiente y ser feliz. La inteligencia es dinámica, mejorable y cambia en función de la estimulación que se le provea, por lo que es importante desarrollarla en todo momento. Hablemos de por qué es importante desarrollar la inteligencia con peras y manzanas. Antes, se creía que con el nivel de inteligencia con el que nacías, sería el mismo con el que te morías. La inteligencia era estática, lo que no era muy esperanzador. Con la llegada del constructivismo, se demostró que la inteligencia es dinámica, por lo que siempre se puede mejorar si se le brinda al alumno el acompañamiento pedagógico necesario. Otra creencia del siglo pasado era que la inteligencia solo se aplicaba y se demostraba en cuestiones académicas. Ahora esta idea errónea se desplaza por aquella que dice que la inteligencia se aplica en todos los ámbitos de nuestra vida, como se explica en la teoría de la inteligencia emocional. La inteligencia es algo completamente inherente a nosotros y su funcionamiento tiene repercusiones en todas las áreas del ser humano. Por lo tanto, algunas de las razones por las cuales se debe desarrollar la inteligencia son: para aprender a ordenar nuestro pensamiento de manera cada vez más efectiva y así saber actuar en cualquier circunstancia; para identificar y definir los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente;
Para establecer estrategias de acción que nos conduzcan en cualquier ámbito de la vida, no solo basta con identificar los problemas. Es necesario establecer el cómo resolverlos, y esto es gracias a las estrategias. Porque nos permite anticiparnos a cualquier consecuencia en la toma de decisiones al no tomarlas de manera automática. Para liberarnos de la impulsividad en la toma de decisiones y en la resolución de los problemas, preparándonos de manera racional para aprender de nuestros errores y aplicar estos conocimientos a otras áreas. Porque gracias a ella, le damos significado a nuestra vida y tomamos el control de ella. Planeamos, proponemos en función de lo que ya conocemos y de los errores que hemos superado. En resumen, el que piensa bien está satisfecho de lo que hizo y cómo lo hizo, y eso le da seguridad, autoestima y su motivación se incrementa, favoreciendo un ser feliz. Ahora que vimos este video nos damos cuenta de que muchas personas piensan que no son inteligentes, pero todo el ser humano tiene inteligencia. Correcto. Lo que pasa es que a veces hay aspectos que desarrollar dentro de nuestra inteligencia y nuestra voluntad, y eso va muy ligado a lo que es la libertad. Ahora, la libertad nos prepara para la vida. Correcto. ¿Por qué? Porque enlazado con el tema que vimos anteriormente, que hablamos de valores, la libertad es algo importante que debemos de tomar en cuenta y enlazarla con nuestros valores. Después de que vimos el video nos damos cuenta que los padres tienen un derecho natural sobre sus hijos. Correcto. Los deben educar y ellos son los que tienen esa potestad. ¿Y cómo los educamos? Bueno, los hijos no les pertenecen en realidad. Ellos solo los preparan para la vida. Y en esta toma de decisiones la libertad es importante. Lo que nos ayuda a tener nuevas decisiones, nuevas propuestas y nuevas oportunidades de lograr aquello que nos hemos propuesto. Bueno, los fundamentos de la libertad. Vamos a ver de qué se trata esto. Muchas de las cosas que hemos platicado es que nosotros tenemos que valorar a qué se refiere cuando podemos tomar decisiones libremente. Una de las cosas importantes son los riesgos que nosotros nos corremos al tomar una decisión. En nuestra libertad, nosotros ejercemos muchas veces la propuesta que nos hacen inicialmente, pero también tenemos que evaluar la renuncia que nosotros hacemos de esa toma de decisión. Opto por esto, pero también estoy renunciando a algo. ¿Y usted ha evaluado muchas veces eso? Cuando yo platico con los padres de familia, a veces solo tomamos la primera opción, lo que nos parece más correcto. Pero nos damos cuenta que tal vez a lo que estábamos renunciando era lo más conveniente en ese momento. Por eso es que en la libertad la toma de decisiones es muy importante. Y sobre todo cuando hablamos de la educación. ¿Qué decisiones estamos tomando el día de hoy en nuestra libertad con respecto a la educación de nuestros hijos? Bueno, una cosa es tener libertad y una muy diferente es ejercerla y ejercerla bien. ¿Cómo ejercemos bien esa libertad? Así como mencionábamos anteriormente, nosotros tenemos la posibilidad de elegir y ver el bien. Y el bien, dentro del bien, el mejor. Claro. Entonces nosotros debemos hacer buenas elecciones. Debemos elegir nuestra libertad, ejecutar nuestra libertad de tal forma de que nuestras elecciones sean sabias. Tal vez, Leonora, es que a veces uno se equivoca, piensa que aquello es un bien y realmente no es un bien. Por ahí es que nos quieres Por decir. ahí es exactamente. ¿Usted, padre de familia, tiene alguna duda con respecto a esto? Bueno, muchas veces tenemos muchos caminos para tomar. Podemos ir hacia la derecha, podemos ir hacia la izquierda, podemos seguir recto. ¿En qué momento hace usted su elección? ¿En qué momento entrena usted a sus hijos para tomar una decisión sabia? Pero hay un aspecto importante, Gloria, en esto. Nos podemos equivocar. Todos nos hemos equivocado. A mí me gusta muchas veces preguntarle a mis alumnos que levante la mano quien no se ha equivocado y se mueren de la risa, porque todos hemos cometido errores. Pero en nuestra libertad está el poder ejercer, rectificar aquello que hemos hecho de una forma incorrecta, una elección equivocada. Claro. Entonces volvemos a tomar el camino que nos conduce a estar bien con nosotros mismos, con los demás. Y eso es ejercer la libertad.
Aprender a elegir también es aprender a renunciar, era lo que te decía. A veces no tenemos todas las respuestas, no tenemos todas las opciones necesarias, pero muchas veces cuando hacemos la elección podemos ver que nos equivocamos de alguna manera. Por ejemplo, Leonora, cuando uno escoge qué carrera tomar, Qué importante deja eso, Gloria. otras cosas afuera. O sea, si yo quiero ser médico, quizás no voy a poder ser abogado, y ahí hay una renuncia, ¿no? Correcto. O sea que la libertad también tiene unas limitaciones. Tiene limitaciones y esas también las vamos a ver, porque sí, a veces nosotros decimos, soy libre y yo puedo elegir lo que yo quiera, pero realmente esa libertad se está ejerciendo correctamente. Otro ejemplo bonito es una decisión trascendental como es el matrimonio. Elegir con quién nos vamos a casar es una decisión que va a trascender toda nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo mejor? Cuando hacemos una elección, ¿qué es lo mejor? Bueno, es aquello que en verdad es bueno, que nos hace bien, que nos hace felices, que nos hace personas sabias, que podemos darnos a los demás, que podemos beneficiar a aquellos que están en nuestro entorno. Y para esto hay que hacer lo mejor como persona, que es lo más importante. Otra cosa es aquello que le ayuda a la persona en sus capacidades. En esto quisiera yo detenerme un ratito, porque a veces nosotros deseamos lo mejor para nuestros hijos, pero tenemos que entender que esta persona tal vez tiene otras capacidades y no la que nosotros estamos tratando de implementar en ellos. Pueden desarrollarla, pero ¿qué tal si desarrollamos aquellas que son buenas para ellos y en las cuales tienen habilidad? Y si me cuentas un ejemplo de esto, Leonora. Por ejemplo, hay muchachitos que son muy buenos para las matemáticas y pueden desarrollarla fácilmente, pero tal vez no son tan hábiles para la música. Pero tal vez el padre de familia quiere que el hijo sea músico y entonces no vemos que su capacidad está en un área diferente. Sin embargo, podemos ayudarlo porque le deseamos lo mejor, pero necesitamos fortalecerlo en el área donde él se puede desarrollar. Y eso es ejercer la libertad. Otra cosa es aquello que no lo limite, que no lo esclavice. O sea, yo puedo decidir muchas cosas, pero si yo me siento esclavizado en esa área, quiere decir que no soy libre. ¿Se recuerdan de la foto que vimos inicialmente? Donde estaba un pájaro saliendo de una jaula. Muchas veces podemos estar enjaulados y ser libres. Y a veces podemos ejercer nuestra libertad dentro de ese recinto. ¿Pero qué quiere decir esto? Que no nos esclavice la situación en la que estamos viviendo. Esa es la clave. Otra cosa es que no se deteriore la persona, porque muchas veces esa misma libertad que hemos ejercido nos hace personas dependientes de algo, en situaciones difíciles, aquello que no nos gusta en realidad hacer. Entonces, ¿realmente se considera usted libre en esa situación? Toda libertad ejercida deseando lo mejor nos hace mejor persona, nos hace mejor padre, nos hace mejor amigo, nos hace mejor hijo, nos hace mejor ciudadano. Esa es la libertad realmente. Ahora, la libertad es la capacidad del ser humano de hacer el bien y elegirlo voluntariamente. O sea, recuérdense de las capacidades que vimos del ser humano. El ser humano es libre, pero también tiene voluntad. Y hay un ejemplo de alguien que me decía, la libertad es como yo voy adelante, ¿verdad? Yo quiero hacer esto, pero la voluntad va atrás y nos va empujando. Y a veces yo en mi libertad decido algo que en realidad yo creo que es conveniente y veo las propuestas en el camino y nos vemos en una situación difícil, pero nosotros podemos optar por hacer lo mejor dentro de esa propuesta. Otra cosa importante, Gloria, que me gustaría mencionarte. La libertad tiene dos caras. ¿Tú sabías eso? No, dime cuáles son. Tiene dos caras. Y estas dos caras son la libertad en sí misma. Yo elijo, yo decido, yo ejecuto. Pero ¿cuál es la otra cara? La responsabilidad. Viktor Frankl, creador de la logoterapia, decía algo muy interesante. De un lado
de los Estados Unidos está la Estatua de la Libertad, pero del otro lado debería de estar la Estatua de la Responsabilidad. La libertad va enlazada con la responsabilidad, porque nosotros nos hacemos responsables de las elecciones que hacemos. Sí, sí. No solo soy libre para elegir. O sea, que yo respondo de lo que hago. Correcto. Me hago responsable de las elecciones que hago. Esa es la verdadera libertad. Ahora, también tenemos, ¿tú sabías que la libertad tiene una enfermedad, Gloria? Dime cuáles son. Cuando la libertad es mal utilizada y la utilizamos solo en nuestro beneficio, sin ver que puede afectar a los demás, se convierte en un libertinaje. El libertinaje es hacer lo que se me da la gana. Es una enfermedad que corrompe la libertad. No tenemos un buen resultado cuando nos sentimos libertinos. O sea, yo hago lo que quiero, como quiero. Entonces debemos entender, por eso es que es importante que la responsabilidad y la libertad no se separen nunca. ¿Hasta dónde llega nuestra libertad? Esa es una pregunta que muchos nos hacemos. Tenemos muchos cuestionantes que responder. Bueno, a veces es nuestro físico. Tal vez yo quiero ser modelo, pero eso, mi estatura, yo soy bajita. Ahorita ustedes me están viendo sentada acá, pero yo soy de estatura baja. Y pues eso no me permite tal vez estar en una pasarela de las modelos que miden 1,80. Entonces, nuestro aspecto físico, nuestras limitaciones físicas a veces son algo que nos detiene. No lo impide, pero sí nosotros tenemos que tenerlos en cuenta. Otra cosa es el aspecto de las leyes físicas, como la gravedad. Eso es importante. Que por mucho que yo quiera subir, la gravedad me lleva por abajo. Exactamente, y eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Otra cosa es las influencias ambientales. Por ejemplo, a veces vivimos en países muy cálidos y queremos hacer cosas que solo se hacen en lugares donde hay mucho frío. Entonces tenemos que tener en cuenta que estas cosas también son importantes. Otra cosa importante es genio y figuras hasta la sepultura. ¿Has escuchado algo de eso? ¿Y usted, padre de familia, ha escuchado genio y figura hasta la sepultura? Bueno, los genes, ¿qué trae nuestra familia? ¿Qué herencia le hemos dado a nosotros, a nuestros hijos? Y debemos de tomar eso en cuenta también en el ejercicio de nuestra libertad. Son cosas que no podemos cambiar. Y las limitaciones sociales. Muchas veces surge la manipulación. Este ambiente que a veces nos puede limitar nuestra libertad, y nosotros con nuestra inteligencia y nuestra voluntad podemos ver cosas importantes en este aspecto. Ahora, Gloria, me gustaría que nos hablaras algo sobre la superación de esas limitaciones. Por ejemplo, la ignorancia. Efectivamente, nosotros cuando ejercemos la libertad, la primera limitante es la ignorancia. ¿Por qué? Porque si yo no conozco algo, no lo puedo elegir. Entonces, esto tenemos que tomarlo en cuenta, estimados padres de familia, porque tenemos que darles todas las herramientas a nuestros hijos para que ellos sepan elegir. Que no se trata de que yo tengo que probar todo. Por ejemplo, usted en una farmacia no va a decir, ay no, es que tengo que probar todos estos frasquitos para ver qué efecto tienen. No, o sea, tú decís, pues esto, lees las instrucciones y las indicaciones y se mira si es algo bueno o no. Igual, o sea, a veces la gente dice, es que hay que probar de todo. No, no es necesario probar. Uno tiene que saber qué limitantes, qué dificultades voy a tener yo ante esto, qué beneficios me trae esto. Esa es la educación que yo tengo que tener. Lo que me va a quitar la ignorancia y lo que me va a quitar es el limitante de la libertad. Y el otro es el egoísmo. ¿Por qué? Porque a veces solo nos centramos en nosotros mismos y no vemos a todo a nuestro alrededor y no vemos que esta decisión que yo estoy tomando le hace daño a otras personas. Entonces todo lo que hace daño a los demás, pero también lo que hace daño a mí mismo, es una limitante de la libertad. ¿Por qué? Porque la libertad nos lleva a buscar el bien. Exactamente, muy bien, estamos de acuerdo.
Y el principal objetivo entonces para nosotros es aprender a pensar. Miren, esto es algo fascinante. Me encanta platicarlo con los padres, porque nosotros debemos enseñar a pensar a nuestros hijos. Nos hemos vuelto haraganes a la hora de pensar. Cuando nosotros pensamos podemos sacar conclusiones que nos dé la información necesaria para una acertada toma de decisiones. Entonces, pensar primero, luego informarnos sobre aquellas decisiones que vamos a tomar. Ya que hemos pensado, ya que nos hemos informado, ahora decidimos. Ya que hemos tomado una decisión, lo realizamos, porque de nada nos sirve haber tomado una decisión y que ahí se quede. Realizarlo. Y como les decía anteriormente, puede que nos hayamos confundido, pero la ventaja del ser humano es que puede rectificar. Ahí ejerce realmente su libertad. Entonces, es una vía de contagio. ¿Se recuerdan que en la sesión pasada habíamos quedado de hacer un hábito en 21 días? Bueno, ¿por qué no empezamos ahora? Gloria, en este proceso de aprender a pensar, de informarnos y todo, ¿tú nos podrías dar algún ejemplo para los padres de familia que nos están escuchando? Si pienso, por ejemplo, en las drogas, tenemos el ejemplo de gentes que han comenzado porque sus amigos les dijeron, toma un puro de marihuana y no pasa nada. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros como padres de familia no les podemos decir, no hagas esto. Cuando tú le dices a alguien, no hagas esto, le estás diciendo, hazlo sin que yo lo vea. Entonces, démosles herramientas. Expliquemos a los niños qué pasa si tú haces esto. Pongámosles ejemplos. Podemos verlos a través de películas, llevarlos a lugares donde ellos ven a los chicos que están esclavizados con las drogas. ¿Y qué pasa? Ellos ya van a tener un concepto, van a poder reflexionar si eso es lo que quieren para ellos. Y van a poder decidir libremente. ¿Por qué? Porque ya conocen, no porque lo han vivido, no porque ellos han fumado marihuana, sino que porque conocen qué consecuencias trae esto. Entonces, darles esas herramientas a los niños, a los adolescentes, para que sean ellos los que decidan, sabiendo que lo que es importante es buscar el bien nuestro y el bien de los demás. Y solo así van a ser felices. No sé si tú tienes también otro que nos quieras dar. Yo creo que esto me gusta porque lo podemos aplicar al proceso que vimos. Las chicas, ahora con las redes sociales, que son útiles porque de veras nos pueden servir, pero a veces suben fotos inapropiadas. Hemos visto que se ha dado una tendencia al sexting, al grooming, que está muy de moda y que los padres de familia a veces no sabemos qué hacer con eso. Pero yo creo que sí, la idea es que la persona, el joven, el padre de familia se siente con el hijo a pensar, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué beneficio tiene para ti? Informémonos, ¿qué pueden hacer con tus fotos si tú las estás subiendo a una red cuando se hace público totalmente? Luego, tomar una decisión en conjunto o llevarlos a ellos o conducirlos después de la información que han obtenido. Y yo creo que para eso, esa es una buena herramienta para que los jóvenes puedan ejercer su libertad. ¿Te parece? Muchísimas gracias, Leonora. Pienso que sí es algo que podemos practicar y que podemos ir animando a las distintas personas que conocemos a que les vayamos dando más herramientas a nuestros chicos para que ellos sean mejores. Y puedan tomar decisiones con libertad. Sean más libres. Exactamente. Bueno, hemos terminado nuestra cuarta sesión de Escuela para Padres. Hoy nuestro tema fue Educación en la Libertad. Y yo les lanzo un reto. Como tú nos habías hablado de los valores, les lanzo el reto de hacer un hábito en 21 días. Así con esta fórmula de pensar, de informarnos, de tomar una decisión, de realizar aquello que nos hemos propuesto. Y podríamos hacerlo con nuestros chicos. ¿Qué les parece hacerlo en familia? Yo creo que sería una buena ejecución. Buenísimo. Así que hemos estado el día de hoy. Gloria Alger.
Y Leonora de Mijangos, los esperamos en nuestra próxima sesión. Somos la Asociación Civil Enlace y nos dio mucho gusto tenerlo con nosotros. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de